ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne a la mesa familiar, como siempre digo, para hablar de estos temas. Esto que, por ejemplo, que acaban de ver, un pequeño video que nos han enviado del Hospital Garrahan y que en esos 2 minutos engloba un montón de esperanza para mucha gente. El programa anterior habíamos hablado estuvimos con el doctor Malán, lo recordarán. Él es el director del CUCAIMIS, que sería el INCUCAI, y el responsable de la donación y trasplante de órganos. Bueno, para darle continuidad a esta temática, hoy se me ocurrió, ¿no es cierto?, que podíamos hablar de un tema que es no menos importante y que es lo que se llama la donación de sangre del cordón umbilical. También se la conoce como colecta del cordón umbilical, colecta de sangre del recién nacido, o sea, tiene varias acepciones. Y es bueno que se conozca, porque en realidad no hay mucho conocimiento de qué se trata esto, y lamentablemente al no tener nosotros tanto conocimiento, estamos desperdiciando oportunidades inmejorables que sí pueden significar la vida o la sobrevida de otras personas. Por eso hoy este programa decidí hacerlo solo. Vamos a hacer una clase muy práctica, muy conversada, donde me gustaría que ustedes participen como siempre, sé que lo van a hacer. Yo hoy hablaba ayer y hoy en la promoción de que era un programa sobre todo para las mamás que están, las futuras mamás, o sea, aquellas que están embarazadas ahora y que van a tener su bebé dentro de un tiempo, aquellas que están pensando en embarazarse. Y para eso es necesario conocer un poco qué es la donación y para qué sirve, ¿no es cierto?, de la sangre del cordón umbilical. Algo que se realiza en algunos lugares del país, no en todos, y que en Misiones solamente se realiza en 2 lugares que están habilitados. Uno es en el Hospital Materno Infantil y otro es en el Sanatorio Boratti. O sea, aquellas mamás que vayan a tener sus bebés en el hospital público, en el Hospital Materno Infantil, o que vayan a tener en el Sanatorio Boratti, pueden acceder en forma gratuita a la donación. Y después le explico, obviamente que tenemos 1 hora para hablar, qué beneficios le trae esto, ¿no es cierto? Para esto debemos hacer un poquito de historia primero, ¿no? Más o menos allá por el año 1995 comienza a trabajar el banco de sangre del Hospital Garrahan, que ustedes saben que es el hospital más importante de la República Argentina, del Hospital de Pediatría. Y trabajó de una manera, digamos, un poco en forma parcial. ¿En qué consistía el trabajo? En que, por ejemplo, si una mamá o una futura mamá tenía ya un hijo que tenía algún problema con alguna enfermedad de la sangre, con alguna enfermedad hematológica u oncológica o inmunológica, o sea, tenía un bebé por venir y tenía un hijo ya más grande con alguna enfermedad que iba a requerir, por ejemplo, un trasplante de médula ósea, entonces esta persona se anotaba, esta persona participaba diciendo que iba a donar su sangre, entonces se recolectaba la sangre y esa sangre después iba a servir para un eventual tratamiento de ese primer hijo que estaba enfermo. Esto era una colecta que podíamos llamar selectiva. 10 años después, esto se hace mucho más extenso, y entonces comienza lo que se llama ya la donación de sangre del cordón umbilical, que consiste en lo siguiente. Cuando se produce el nacimiento del bebé, ya sea a través de un embarazo bien controlado, ¿no es cierto?, o sea, que se han seguido determinadas reglas, bueno, llega el momento del nacimiento. El nacimiento puede ser a partir de un parto normal o de una cesárea programada o de urgencia. Para el caso de la donación de sangre del cordón umbilical es indistinto, ¿no es cierto?, no hay ningún inconveniente.
Por supuesto que vamos a nombrar cuáles son las causales por las cuales no se pueden donar sangre. Entonces ustedes háganse la idea de que cuando nace el bebé, una vez que nació el bebé, una vez que el obstetra pinzó el cordón umbilical, o sea, le pone las 2 pinzas al cordón, corta con una tijerita y entrega el bebé al neonatólogo, entonces queda el resto del cordón umbilical, que es lo que va del ombligo del bebé a la placenta de la mamá. Imagínense un cordón umbilical de aproximadamente entre 30 y 50 centímetros. Entonces ahí queda sangre entre la pinza, queda dentro del cordón umbilical hasta la placenta. Eso históricamente se desechaba. O sea, ¿qué se hacía? Terminaban de sacar al bebé, se lo entregaban al neonatólogo, el neonatólogo lo revisaba, el obstetra comenzaba lo que se llama el alumbramiento. El alumbramiento es la extracción de la placenta. Si era en un parto, bueno, despacito, ¿no es cierto? Se iba, podemos decir hasta estirando despacito para que la placenta se vaya desprendiendo, salía la placenta del útero y el obstetra la agarraba así desde el cordón y la depositaba en un cesto, y eso iba a lo que hoy se conoce como residuos patológicos, y esa placenta después pasaba al camión recolector y se la llevaba. Eso es lo que incluso hoy está ocurriendo. O sea, estamos desechando sangre que puede ser provechosa para un montón de cosas que ahora vamos a hablar y que se le está llevando un camión recolector. Esa sangre que queda entre la pinza y la placenta que todavía está dentro puede ser recolectada. Si la madre ha aceptado ser donante, se hace con una técnica que ahora la vamos a describir muy bien. Se colecta esa sangre, se junta en un sachet, tiene todo un procedimiento y después se envía a Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde queda colectada en el banco de sangre. Ahora, ¿por qué todo esto? Que después lo vamos a ver más en detalle. Esa sangre que está, les decía, entre la pinza y cuando la placenta todavía está dentro del útero de la mamá, es sangre del bebé, es sangre del cordón umbilical y tiene algo que se conoce como células madre. Ustedes habrán escuchado muchas veces hablar de células madre, así se las conoce, es más fácil recordar el nombre, tiene un nombre más técnico, pero la vamos a llamar células madre. ¿Qué quiere decir células madres? Son las células que con el tiempo van a dar origen a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos, a las plaquetas, o sea que a partir de esa sangre inmadura que uno colecta y la guarda, a partir de ahí se van a generar estos elementos. Estamos hablando de glóbulos rojos, estamos hablando de plaquetas y estamos hablando de glóbulos blancos. Sabemos ya después de 8 años que cada uno tiene su función. Los glóbulos rojos son el mayor componente de la sangre. Cuando a uno le bajan los glóbulos rojos se pone anémico. Las plaquetas intervienen en la coagulación de la sangre y los leucocitos o glóbulos blancos tienen una importante función inmunitaria. Entonces, muchas veces habrán escuchado que por ahí un paciente necesita un trasplante de médula ósea. Vamos a imaginar un chico o una persona que tiene una enfermedad como puede ser, por ejemplo, una leucemia, puede ser una enfermedad oncológica, una aplasia medular, y donde la única alternativa es que se le haga un trasplante de médula. Es carísimo, hay que conseguir el donante, tiene que ser histocompatible, o sea que hay un montón de factores que hacen que sea difícil conseguir un donante en el momento adecuado. O sea, una persona, un chico, un adolescente, un adulto, que está perfectamente sano y que en 48 horas se entera porque comenzó con algunos síntomas y le hacen un diagnóstico, por ejemplo, de una leucemia, y a lo mejor el único tratamiento que tiene o la única alternativa que tiene es que se le haga un trasplante de médula. Ahora, hay que conseguir esa médula, hay que conseguir. Uno dice, bueno, entre los familiares
y hay un 20% de posibilidades de que la consiga con algún familiar. Un 20%. Hay un 80% que la médula ósea del hermano, del primo, del padre, de la tía no sea compatible, por lo tanto no sirve. Entonces, esta sangre que fue colectada y que tiene todo un proceso y que es conservada durante años a bajas temperaturas, ¿no es cierto?, en un banco realmente espectacular, en el momento en que se lo requiera, puede ser extraída de ahí y se usa para hacer el trasplante de médula ósea. O sea, no se trasplanta médula ósea, sino que lo que se trasplanta son estas células madres que suplen a la médula ósea y van a cumplir su función. Imagínense de qué estamos hablando, de que uno puede conseguir a partir de la sangre del cordón umbilical que hoy se tira prácticamente a la basura, podemos conseguir la posibilidad de una donación para las miles de personas que están esperando un trasplante de médula ósea, por una enfermedad oncológica, por una enfermedad de la sangre, por una enfermedad inmunológica y por un montón de patologías que pueden requerirlo. Ahora ustedes dirán, ¿es esto complejo? ¿En qué me perjudica? ¿Por qué no se hace tan frecuentemente? Y simplemente porque falta divulgación, porque falta conocer, porque falta explicarlo. Yo hoy voy a tratar de explicarle de la manera más práctica posible, de la manera más sencilla para que se entienda. Entonces, lo pueden hacer o la pueden hacer a la donación toda persona, toda futura mamá, ¿no es cierto?, que reúna determinadas características. Primero, tiene que ser mayor de 18 años. Para donar su sangre, que es en realidad la sangre del cordón que se desecha, tiene que ser mayor de 18 años. No importa si está casada, si no está casada, no importa. Segundo, tiene que tener un embarazo mayor a 22 semanas. O sea, cuando sabe que está embarazada y ya transcurrieron 22 semanas, o sea, entre el tercer y cuarto mes, ella puede presentarse y decir, yo quiero ser donante de células madre, de sangre de cordón. Tercero, tiene tiempo de hacerlo más o menos hasta la semana 34. O sea, estamos desde que cursamos un embarazo de 22 semanas hasta las 34. Y ahí ella tiene que manifestar su voluntad de donar la sangre del cordón. Ella no va a sufrir ninguna injuria, ningún trauma, no se le va a hacer absolutamente nada, ni a ella ni a su bebé. Lo que se hace, se trabaja exclusivamente con el cordón umbilical y con la placenta. En vez de tirarlo a un cesto y que después lo lleve el recolector y vaya por ahí a un basural, se va al banco de sangre del Hospital Garrahan y ahí queda guardado por muchísimos años para que en algún momento o en el momento que lo necesite, esa u otra persona, esa sangre pueda ser utilizada. Les quiero aclarar que existen bancos públicos y bancos privados. El banco público, que es el que estamos hablando hoy por hoy, es el del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan, el hospital más importante en pediatría de la Argentina. Y tiene, podríamos decir, filiales en determinadas zonas del país. Ahora le voy a leer bien dónde son. Y entre ellos estamos nosotros. O sea, como les decía, está el Hospital Materno Infantil y está el Sanatorio Boratti. Son los dos lugares donde se puede manifestar, donde se puede donar sangre. ¿Cuál es la condición? Obviamente que el bebé nazca ahí, que el parto o la cesárea se produzca ahí. ¿Por qué? Porque la gente del Banco de Sangre del Garrahan ha venido a Posadas, ha instruido a la gente, ha formado un equipo tanto en el hospital como en el Sanatorio Boratti, que ya está entrenado para hacer ese trabajo. Porque no es un trabajo que lo hace el obstetra tratante, ni que lo hace el banco de sangre, o sea, hay un equipo preparado especialmente para eso. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Yo tengo una futura mamá que está embarazada, que tiene más de 22 semanas
y como obstetra tengo la obligación, ¿no es cierto?, de informarle que ella puede donar la sangre. Esto es totalmente voluntario y totalmente gratuito. No le va a costar ningún centavo. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque también, hay que hablarlo, existen los bancos privados, ¿no es cierto? Existen bancos públicos y bancos privados. La diferencia está en que en el banco público, al cual pertenecemos nosotros como intermediarios, todo el procedimiento es gratuito. Simplemente hay que firmar todos los papeles, los consentimientos, todas las cosas en regla como tiene que ser. En la parte privada, obviamente que eso tiene su costo, tiene un mecanismo que es muy similar en cuanto a la recolección y a todo, pero bueno, tiene un costo tanto por adherirse al programa, tiene un costo por recolectar la sangre y tiene un costo por mantenerlo. Por supuesto que hay gente que tiene las posibilidades de hacerlo y lo quiere hacer y lo puede hacer y de hecho lo hace. Y hay muchísima gente que no tiene a lo mejor un poder adquisitivo como para pagar una colecta de este tipo, que no es barata, pero que es gratuita, y lo hace en estos dos centros. ¿Cómo es el trámite? El trámite es el siguiente. Tiene que manifestarle a su obstetra, a la persona que le está atendiendo y que le está controlando mes a mes su embarazo, que ella quiere ser una donante de sangre. Entonces, el obstetra o la obstetra que le está atendiendo no tiene más que direccionarle hacia el lugar adecuado. Yo voy a hablar por lo que nos compete a nosotros, que es lo que conozco. Ignoro cómo es el procedimiento o quién es el encargado en el hospital público. En nuestro caso, en el Sanatorio Boratti, y como todo esto es muy confidencial, ¿no es cierto?, forma parte de la ética médica y forma parte del secreto médico, yo personalmente me encargo de hacer las entrevistas a las mamás que van a ser donantes. Entonces, lo que tienen que hacer es aquellas mamás o futuras mamás que están embarazadas, que tienen más de 18 años, que están sanas, que se están controlando durante todo el embarazo y que llegado el momento dicen yo quiero ser donante de sangre porque esa sangre el día de mañana puede servir para mi bebé o puede servir también para otro bebé, para otra persona, para otro adolescente. Simplemente lo que tiene que hacer es dirigirse al Sanatorio Boratti, tiene que dirigirse a la Secretaría de la Dirección Médica, ¿no es cierto? Yo ahora le voy a dejar los teléfonos y nosotros le vamos a conceder un horario. La entrevista lleva más o menos media hora y a esa entrevista donde se firman determinados papeles que le voy a mostrar, porque esto es todo legal, la entrevista es confidencial, quiere decir que se hace entre, en este caso, el director médico y la persona que va a donar la sangre. Siempre tiene que ir, obviamente, la futura mamá. Lo ideal es que vaya acompañado por su pareja, sean casados o no sean casados, y si no lo puede hacer por cuestiones de trabajo o por lo que fuera, tiene que ir con otra persona, porque esa otra persona lo que hace es, va a certificar, va a testificar de que ella es donante, porque es una entrevista que se realiza, un cuestionario donde las preguntas tienen que ser muy concretas, las respuestas tienen que ser muy concretas. Al finalizar se firma un acuerdo, un acta de consentimiento donde acepta ser donante y la persona que le acompaña es la que firma también testificando y a partir de eso ingresa en el programa. Entonces, les insisto, es una colecta gratuita, no implica ningún riesgo para el bebé ni para la mamá. Sí exige pautas de cumplimiento, por ejemplo, que se hagan los análisis y los controles correspondientes. Después también vamos a ver cuáles las causas que impiden que una mamá sea donante. Y después vamos a ver también todo el proceso de cómo tiene que manejarse la persona para poder acceder. Insisto, en nuestro caso es simplemente levantar el teléfono, pedir con la Secretaría de la Dirección Médica, pedir una entrevista con el director médico, que en este caso es conmigo,
Yo les voy a dar un día y una fecha que va a depender mucho de cuándo va a ser el nacimiento. Es una entrevista que no va a llevar más de 20 o 30 minutos, que se hace en este sobre, va a quedar guardada la información y esto va a ser enviado a Buenos Aires en la manera en que lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en, insisto, que la futura mamá acceda a que la sangre que queda en el cordón umbilical y la placenta, en vez de ser desechada en un cesto, vaya a un banco de sangre privadísimo y espectacular como es el banco de sangre del Garrahan, que ahí quede conservada con una técnica especial. La gente del banco le va a dar un código para que esa gente sepa dónde está guardada la sangre de su bebé y la pueda utilizar, y ojalá que no la necesite en el momento que así lo requiera. Todo esto que se llama donación de sangre, colecta de sangre del cordón umbilical, y que mucha gente le tiene un poco de temor, un poco de saber a dónde va la sangre, todo. La idea es que, bueno, que hoy nos saquemos todos esos fantasmas. Incluso yo traje todo lo que se usa en la colecta para mostrarles, porque, como decía el doctor Malán el otro día, cada vez que uno ve una conservadora en un sanatorio, le entra como un cosquilleo, ¿no es cierto?, por el tema de los órganos. No, esta sangre va totalmente resguardada, lacrada, correctamente identificada, y va a ir a parar al banco de sangre del Hospital Garrahan, y a partir de allí el banco de sangre ya se maneja directamente con la persona que donó, le dice si su sangre sirvió, si va a quedar guardada, en qué condiciones y en qué casos puede recurrir a ella. Así que bueno, estamos hablando de la donación de sangre del cordón umbilical. Vamos a hacer una pequeña pausa porque todavía queda en la parte práctica de cómo se hace esto, pero vayan pensando que con eso que en el 90% de los casos se desecha, ustedes tomando la determinación de ser donante, lo cual no implica más que perder media hora, un día de los 9 meses del embarazo, y tener una entrevista, permitir que se recolecte su sangre, que sea enviada a Buenos Aires y que usted pueda disponer en un momento de esa sangre por si lo necesita para alguno de sus hijos o para alguno de sus familiares. Nos tomamos una pequeña pausa y ya volvemos enseguida. Al momento de dar el pecho, la mamá debe estar relajada y en posición cómoda. Ya volvemos.